El fondo del mar, un lugar ahí, profundidad, oscuro, soledad. Y yo había pensado, el Señor me mostró poder compartir acerca de algunos personajes de la Biblia que estuvieron en lugares similares, ¿no? En particular en cuevas. Una cueva. Por ejemplo, David. ¿Se acuerdan David? En esa cueva oscura. Los invito a buscar 1 Samuel capítulo 22, porque me gustaría que podamos tener en esta tarde, noche ya, que la palabra de Dios nos anime, nos aliente. Una palabra de aliento para esta semana que está por comenzar, porque por ahí estamos en situaciones y solemos pasar por situaciones como las que pasó David. Y la canción que cantábamos decía, desde el fondo del mar, igual yo te alabaré. Pero muchas veces no es así. Quisiéramos, pero la verdad que muchas veces nos desanimamos, nos enfriamos, nos apagamos. Entonces es bueno volver a la palabra de Dios y ver estas experiencias que pasó un personaje como David, también en un lugar muy oscuro, muy frío, muy silencioso, y cómo Dios obró en su vida. Dice ahí 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. A David lo estaba buscando Saúl, ¿no?, para matarlo, y dice ahí el versículo 1 del capítulo 22. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él, y miren acá la lista de personas que estaban con David. David no estaba solo en ese lugar. Dice que se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hasta acá vamos a leer el primer personaje y la primer cueva. Vamos a ponerlo así, vamos a ver algunos personajes en cuevas, ¿no?, que representan situaciones de nuestra vida. Ahora, David estaba en ese lugar que representa muchas veces para nosotros aflicciones o pruebas que estamos pasando. Miren, ahí había personas que dice que estaban endeudadas. Y hoy la verdad que la situación en la que vivimos, ¿no?, especialmente en Argentina, ¿no?, hace que muchas veces tenemos la cabeza trabajando, ¿no? Los problemas económicos, la situación, las deudas, los compromisos que tenemos que afrontar, y nos quitan la paz. Y nos quitan incluso muchas veces, nos afectan en el servicio en la iglesia. Ahí había personas afligidas, había personas endeudadas y con amargura de espíritu. Y la primer cueva, por ponerle un nombre, podemos llamarla la cueva de la aflicción, la cueva en la que estaba David. Por ahí en esta tarde, noche, estamos pasando por situaciones de aflicción. Enfermedad, angustia, aflicción, pueden ser deudas, no lo sé. Hay muchos motivos por los cuales podemos estar acá bien vestidos, estamos con la Biblia, estamos mostrando una imagen a los demás, pero en nuestro corazón hay aflicción. Y David estaba en ese lugar, dice que había 400 hombres aproximadamente. En esa cueva, David escribe uno de los salmos más emblemáticos, que es el Salmo 142. Invito a que busquemos el Salmo 142. Miren, escribió muchos salmos David, pero en ese lugar donde uno dice, David lo estaban buscando para matarlo. Pongámonos en los zapatos de David. Lo estaban persiguiendo. El futuro rey de Israel. Y escribe este salmo que es muy interesante, dice, petición de ayuda en medio de la prueba. Por eso decía que es un mensaje de aliento, porque tal vez estemos en situaciones así. Y el Salmo de David dice, el título, esas letras chiquititas, dice, Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Y el versículo 1 dice, con mi voz clamé a Jehová, con mi voz
pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Y sigue. Y cuando ahí en la palabra de Dios en los Salmos dice, o está la palabra del título masquilo, esa descripción, es un salmo que tiene que ver con dejar una enseñanza, con dejar una instrucción. Y el Señor nos quiere, nos prueba, nos moldea en las pruebas y en las aflicciones. Y uno en el momento no lo entiende. Pero ¿saben qué? Las personas que estaban con David en esa cueva, endeudados, afligidos, con amargura de espíritu, en ese tiempo que estuvieron ahí, Dios trabajó en David y en ese grupo y se formó un ejército prácticamente invencible que salió de ese lugar. Muchos lo conocen como los valientes de David, ¿no? David después es el rey y tiene el ejército y empieza a ganar. Y yo me imagino que de esos grandes soldados que estaban a su lado, muchos habían estado con él en la cueva. Un lugar que parecía que no había salida. Y hermanos y hermanas, el Señor nos quiere decir en esta noche que si estamos pasando por un momento difícil, ahí el Señor te está moldeando para algo más grande. Somos sus hijos, somos reyes y sacerdotes, dice su palabra. Cantábamos y hace un ratito pensábamos que tenemos la promesa de que el Señor pronto nos viene a buscar, pero por ahí hoy estamos pasando por un momento de aflicción. Me acuerdo también, ¿se acuerdan cuando Pablo estaba en la cárcel? Un lugar también oscuro, frío. En esa cárcel dice que el apóstol ahí cantaba himnos. Y David en esa cueva escribía salmos. Y sentía la compañía del Señor en el medio de la aflicción. Hago una pregunta, ¿sentimos la compañía del Señor en medio de la aflicción? ¿Lo sentimos? ¿Sabemos que Él está a nuestro lado? Pensaba en que estos lugares, ¿no? Yo nunca no tuve la oportunidad de estar en una cueva así en las montañas. Pero me imagino, ¿no? Todo se amplifica. Cualquier ruido es como que fuera más grande. La humedad, la oscuridad. Es difícil estar ahí. Y no sabía cuánto tiempo David iba a estar en ese lugar porque lo estaban buscando para matarlo. Lo que sabemos es que el Señor en ese momento, en ese tiempo de aflicción, fue preparando a David y a las personas que estaban a su lado para algo más grande. La palabra de aliento que el Señor nos quiere dar es, hermanos, en un momento vamos a salir de ese lugar. ¿Y qué tiene el Señor para nosotros? Hay otras batallas que pelear. Y Él nos dio vida, ¿no? Nos salvó, como escuchábamos hace un ratito, que participamos de estos símbolos, y nos hizo reyes y sacerdotes. La cueva de Adulam. Primera cueva, un refugio en la aflicción. El Señor eligió a David para ser el rey de Israel. Había y tenía planes grandes preparados para él. Él escribió, aparte del Salmo 142, muchos más salmos. Por ejemplo, el 32, el 42... el 44, 45, etcétera, etcétera. Primer cueva, la cueva de Adulam. Pero miren, hay otro personaje que pasó por una situación similar, pero estaba solo, ya no estaba acompañado. Los invito a buscar en Primera Reyes capítulo 19, Primera Reyes capítulo 19, versículo 7. El título dice, Elías huye a Oreb. Y esta podemos, así como titulamos o podemos titular la cueva en la que estuvo David, la cueva de la aflicción, podemos decir que Elías estuvo en la cueva de la reflexión. Dice que él era buscado también, ¿no? Lo buscaban para matarlo y él huye. Vamos a leerlo. Capítulo 19 de Primera Reyes, versículo 1. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4.
Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Elías, un profeta de Dios, alguien que había vencido a otros profetas, un emblema de los profetas, pero sin embargo también estaba en una situación de aflicción. Todos nosotros podemos y pasamos, y es normal que pasemos por situaciones de aflicción, pero dice que él deseaba morirse, a tal punto que dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y miren lo que dice, vamos al versículo 9. Dice, y allí, después de ese camino, ¿no? Hizo un camino por delante, dice, se metió en una cueva donde pasó la noche y vino la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Qué pregunta, ¿no? ¿Qué haces acá, Juan? ¿Qué haces acá, Mónica? Vos sos un hijo de Dios. No podés estar acá metido en esta cueva deseando morirte. Hay mucho por hacer. Y le dice esas palabras, ¿no? Un poco más adelante dice, levántate, en el versículo 15, levántate, come, bebe, largo camino te espera. Pero ¿saben qué? Tenemos que escuchar, hermanos, en esta noche, la voz de Dios diciendo, ¿qué haces acá? ¿Cómo llegaste a esta situación? Este año fue un año difícil, ¿sí? Para todos, como el anterior y el anterior. Estamos terminando, el miércoles creo que ya empieza el último mes del año. Y por ahí siempre nos pasa, ¿no? Muchos de amigos que tenemos acá, que siempre vamos a los campamentos a colaborar con jóvenes o chicos. Los chicos suelen tener eso, ¿no? Termina el campamento y se ponen las pilas, me voy a bautizar, voy a servir en la iglesia. Sin embargo, pasa el año y cuando llega al final del año uno los ve desanimados, ¿no? Ese camino que empezó con mucho entusiasmo empieza a caer y a caer y a caer. Y Elías estaba ahí, quería morir, se metió en una cueva. Y la pregunta de Dios que nos hace hoy a nosotros, ¿qué haces acá? ¿Estás hoy en la cueva de la aflicción de Elías? Tenemos que convertirla en una cueva de reflexión, pensar, reflexionar. El problema es cuando esa cueva se hace nuestro hogar. Estamos por un tiempo prolongado, podemos pasar por situaciones difíciles, pero ¿cuánto tiempo? ¿Meses? ¿Años? Hay hermanos que a veces parece que viven y están siempre tristes, siempre amargados, siempre en la cueva. Cuando nos convertimos con ese primer amor, nos recibimos a Cristo y queremos hacer todo y trabajar en todo, y después nos vamos encerrando en nuestra propia cueva y se prolonga en el tiempo. Elías se deprimió porque él no vio los resultados que esperaba. Él había hecho ahí un gran milagro, ¿no? Pero sin embargo todo le salía mal. Y eso nos pasa a nosotros. Decimos, Señor, este año me quise poner las pilas, quise hacer esto, y todo me va mal. Y no es lo que yo esperaba para este año que pasó. Y Elías se deprimió. Y Elías se metió en esa cueva. Y ahí viene esa palabra, ¿no? Que dice, levántate porque largo camino te espera. Y más adelante, la pregunta se repite, miren, en el versículo 13, al final. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso en la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez, versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco. Y sigue la historia. Y dice, ve, más adelante, ve al monte. Ve al monte. Tenemos, hermanos, que levantarnos. Levántate y ve. Ir al monte. Desde el fondo del mar, decía la canción, desde esa cueva profunda, poder levantar la mirada y salir. El año termina y tenemos, si el Señor no viene antes, otro nuevo que comienza. Y nuestras fuerzas se tienen que renovar. La cueva de David, la cueva de la aflicción. Él estaba acompañado y Dios tenía grandes cosas para ese grupo de hombres. La cueva de Elías, la cueva de la reflexión, pensar, ¿qué haces acá?
¿no? Esa pregunta te hace pensar, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo viniste esta noche? ¿No? Es una pregunta que Dios hace para que nosotros mismos nos respondamos en el interior, ¿no? Nadie se va a levantar y va a decir, mira, a mí me pasa esto y esto y esto, pero Dios te hace esa pregunta. No hay lugar donde nos metamos y que Dios no nos pueda sacar. No hay otro lugar. Decíamos que en las cuevas el eco amplifica todo, ¿no? Y quería pensar no solo en David, no solo en Elías, sino terminar con, tal vez acá tenemos algún amigo, no sé, no conozco, agradecida por la invitación porque es la primera vez que vengo a compartir la palabra, pero algún vecino, algún invitado, algún familiar que vino por primera vez, y me gustaría que pensemos, y me gustaría contarte lo que dice la palabra de Dios. Los invito a buscar ahí en Lucas capítulo 24. Hoy leíamos un pasaje paralelo. Una cueva que se transformó en tumba. Ese hueco en la piedra que tenía como objetivo ser la tumba de Jesús. Y en Lucas capítulo 24 está ahí ese pasaje después de que Cristo es crucificado. Hay otros pasajes paralelos, ¿no?, en otros evangelios, pero vamos a compartir el de Lucas 24. Miren, habían pasado 3 días de que Cristo murió en la cruz. Era el día de la resurrección. Y esta podemos llamarla la cueva o la tumba de la esperanza. Aflicción, angustia en los otros personajes. Pero esta es una cueva donde hay esperanza. Esa tumba, no tuve yo la oportunidad, sé que hay hermanos que han podido viajar, ¿no?, a Israel. No sé si está o no ese lugar, no sé si alguien sabe, esa tumba, pero saben que esa tumba está vacía. Y miren lo que dice el relato, 24 versículo 1, dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Vamos a detenernos acá. Miren, hay 3 cosas para cerrar en esta noche que me gustaría que pensemos de ese momento, de ese día, de esa tumba, de esa cueva. Esa cueva tenía una piedra, una gran piedra, ¿no? Habían puesto el cuerpo del Señor adentro y la habían tapado con esa piedra. Pero dice el versículo 2 que la piedra estaba removida. La piedra removida. Una piedra que algunos estiman pesaba una tonelada, unos 1000 kilos. Muchos piensan, ¿no?, por cómo se construían las tumbas en la época, que para mover eso tenía que ser una especie de rueda, ¿no? Y la hacían rodar por una especie de surco. Pero dice acá, se destaca que la piedra estaba movida. Mirá, si querés tener esperanza en esta noche, esta es la cueva de la esperanza. Pero hay que mover la piedra. La piedra estaba movida. La piedra estaba movida, una piedra de 1000 kilos. Estaba y se había movido. ¿Saben? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se movió la piedra para que Jesús salga de ahí? ¿Resucitado? ¿Él no podía resucitar y salir de ese lugar con la piedra aún ahí? La piedra fue movida para que ellos pudieran mirar. ¿Qué cosas? ¿Por qué no podemos ver este milagro de Cristo en la cruz, ¿no? Que murió y resucitó. ¿Saben por qué? Porque hay una piedra que tenemos que mover. Por ahí a los amigos que nos visitan, esa piedra puede ser algún familiar, o te da vergüenza, o hay algo que te impide, o tal vez, como decíamos hace un rato, hay pecado, hay cosas en tu vida que vos no podés perdonar. Hay una piedra, hay algo que hay que mover. Dice que llegaron ahí las mujeres y la piedra estaba removida. Juan y Pedro van corriendo, ¿no? Juan llega primero porque era el más joven. Algunos piensan que tenía la mitad de edad. Y cuando miraron, Pedro entra. Y Juan no entra, Juan mira. Y ahí vio la tumba vacía. Primero, en este pasaje es pensar en la piedra removida. Segundo,
Sigamos con la lectura, vamos al versículo 5. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí había 2 ángeles que estaban. Dice, no está aquí, sino ha resucitado. La tumba estaba vacía. La piedra movida, la tumba vacía. La tumba de Jesús es famosa porque está vacía. Hay grandes personajes de la historia, ¿no? Y está la tumba de este gran personaje acá, y está esta tumba acá, y está esta tumba acá. Y son lugares turísticos donde la gente va a visitar porque ahí están los restos de alguien muy famoso y conocido de la historia. Pero la característica de esta tumba es que está vacía. Por eso es importante para nosotros. Por eso lo recordamos cada primer día de la semana. Porque dice, ¿por qué buscáis acá? Al que vive acá no está vacía. La tumba vacía, es famosa por eso. Yo me la traigo algunos personajes, ¿no? Acá la tumba de Maradona, la tumba de Elvis en Estados Unidos, la tumba de Disney, no sé. Muchos personajes de la historia. Y nosotros muchas veces seguimos pensando o viviendo como que Cristo estuviera en la tumba. No tenemos una vida como que Cristo resucitó. Y seguimos buscando como si Él no estuviera, o como si Él estuviera en la tumba. ¿Por qué buscáis? Esa pregunta, ¿no? Amigo, si hoy nos visitás, hay algo que tenemos que decirte, que Cristo vive. Y que si tenés la oportunidad algún día de viajar y está esa tumba, ahí no hay nada. El Señor resucitó. La piedra movida, la tumba vacía. Miren, hay otro personaje, ¿no?, en la Biblia muy conocido que también fue resucitado, que fue Lázaro, ¿se acuerdan? El Señor resucita a Lázaro, pasan 3 días, había una creencia en el pueblo judío que decían que los primeros días el alma de esa persona que había muerto estaba, entonces dejaban pasar 3 días, por eso el Señor deja pasar un tiempo para hacer el milagro. Pero acá el Señor resucita y como decía el hermano que también leía, Él puso su vida y la volvió a tomar. Él, la tumba vacía. Y lo que más me llama la atención de este pasaje y de esta última cueva convertida en tumba es lo que dice el versículo 12 del capítulo 24. Dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró adentro, porque ya la piedra estaba movida, cuando miró adentro, dice, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. 3 cosas de este pasaje: piedra movida, tumba vacía, lienzos solos. Los lienzos solos. ¿Saben qué? Los lienzos con los que se cubría el cuerpo, con los que se cubrió el cuerpo de Jesús, representan ahí, Pedro los ve de afuera y ve, me imagino, ¿no? Ve la figura de un cuerpo, pero estaban solos ahí en el piso. Y eso representa la evidencia. Es como el perito, el forense que estudia en una escena del crimen, ¿no? Y busca las pistas, y él mira, no entra, Pedro, y dice, están los lienzos solos. Y lo destaca la palabra de Dios. La evidencia de que Cristo había resucitado. Y hay muchos testigos oculares de que Cristo resucitó y que están en el Evangelio y que están en Hechos de los Apóstoles. Era la pista. No se habían robado el cuerpo como habían querido los judíos. No, acá robaron el cuerpo. Alguien movió la piedra, los judíos. No, ahí está, mirá, la evidencia. Quedaron los lienzos solos. ¿Quién se va a llevar un cuerpo sin llevarse la envoltura? No es lógico. Por eso solamente con mirar desde afuera, Pedro no hizo falta que él entre. Dice que vio los lienzos solos, dice, y se fue, versículo 12, a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Era la prueba suficiente. Ahora, ¿por qué nosotros muchas veces dudamos, ¿no?, de este gran milagro? Cristo vive. Yo los invito a todos a cerrar nuestros ojos y pensar que tal vez en esta noche
nos identifiquemos con algunas de estas cuevas, ¿no? O estamos en una aflicción, o estamos como ese grupo amargado que estaba con David en esa tumba, en esa cueva, perdón, o afligidos como Elías. O necesitamos la esperanza de mirar y entender que Cristo vive. No busquemos más entre los muertos. La tumba estaba vacía, los lienzos solos. Ellos se fueron y compartieron esto y lo contaron y se fueron maravillados. Y nosotros tenemos como hijos de Dios el hermoso privilegio de salir por estas puertas y mañana a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela, a tu vecino contarle, ¿sabes qué? Cristo vive, murió en la cruz, pero vive. Y predicar el Evangelio. Vamos a orar, hermanos. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque esa tumba está vacía. Y porque esa tumba está vacía, hoy estamos acá en este lugar, Señor. Porque tú vives en nuestros corazones. Porque sabemos que estás preparando un lugar para nosotros. Pero queremos pedirte por amigos, por vecinos, tal vez algún hermano que está apartado, enfriado, angustiado, lejos, todavía en una cueva, para que pueda hacer un día de reflexión y escuchar la palabra de Dios que dice, ¿qué haces acá? Levántate, porque largo camino te espera. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela en el nombre del Señor Jesús. Amén.